¿Alguna vez te han explicado con detalle la suspensión general de los derechos y libertades que establece la Constitución española? Pues bien, te lo voy a explicar con un esquema para que no se te olvide. El artículo 55 de la Constitución española hace referencia a la suspensión general de los derechos y libertades, y este artículo está íntimamente relacionado con el artículo 116 de la Constitución, que establece tres estados excepcionales: el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. ¿Quién declara el estado de alarma? Pues bien, lo declara el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados. El estado de excepción lo declara el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros, pero previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría simple. Y el estado de sitio lo declara el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. Os voy a enseñar un pequeño truco para que no se os olvide quién declara cada uno de estos estados. Imaginemos que vas caminando por un camino y te vas a encontrar tres peligros. Cada peligro es más peligroso que el anterior. Por tanto, para identificar quién declara cada uno de estos estados, nos vamos a fijar en la participación que tiene el Congreso de los Diputados. Cuanto mayor es el peligro, mayor es la participación del Congreso de los Diputados. Si voy caminando y me encuentro con el primer peligro, el estado de alarma, que es el menos peligroso, la intervención del Congreso de los Diputados es menor. Por tanto, el estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros y bastaría con dar cuenta, informar al Congreso de los Diputados. Sigo caminando, me encuentro un peligro todavía mayor, el estado de excepción. Aquí la intervención del Congreso de los Diputados es mayor que en el estado de alarma. ¿Quién declara, por tanto, el estado de excepción? Lo sigue declarando el Gobierno, pero ya es necesaria la autorización previa del Congreso de los Diputados por mayoría simple. Y si sigo caminando y finalmente me encuentro con el mayor peligro de todos, que sería el estado de sitio, aquí la intervención del Congreso de los Diputados es todavía mayor. Por tanto, ¿quién declara el estado de sitio? Lo declara el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. ¿Cuál es el plazo, la duración prevista para el estado de alarma? Pues bien, una vez que se declara el estado de alarma, se establece por un periodo máximo de 15 días, y es un error común en los opositores pensar que la prórroga del estado de alarma es por periodos sucesivos de 15 días. La legislación no establece un límite de prórrogas ni un límite a la duración de estas prórrogas. Por tanto, una vez que se declara el estado de alarma, se establece por un plazo de 15 días y en lo sucesivo las prórrogas tendrán la duración que se estime oportuno. Cuidadito con el estado de excepción, porque aquí sí que las prórrogas son por un periodo de 30 días. La primera vez que se establece el estado de excepción, se establece por un plazo máximo de 30 días y las prórrogas se autorizan por periodos sucesivos de 30 días. 30, más 30, más 30 y así sucesivamente. El estado de sitio, la duración, habrá que ver lo que establece para cada caso concreto el Congreso de los Diputados. ¿Se pueden suspender derechos si se declara el estado de alarma? No, no se pueden suspender derechos si se declara el estado de alarma. Lo que se pueden establecer son limitaciones. Y os pongo un ejemplo. Si se produce un terremoto de grandes dimensiones, las autoridades pueden establecer la prohibición de aproximarte a menos de 1 kilómetro del terremoto. No te han suspendido de ningún derecho, lo que te han establecido es una limitación. ¿Qué derechos se pueden suspender de manera general si se declara el estado de excepción? Pues los vamos a ver. El derecho que tiene toda persona a la libertad y a la seguridad, artículo 17.1. El derecho a la duración máxima de la detención preventiva, que puede pasar de 72 horas hasta un plazo máximo de 10 días, artículo 17.2. El habeas corpus, te pueden privar del derecho a solicitar el habeas corpus, artículo 17.4. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, artículo 18.2. El derecho al secreto de las comunicaciones, artículo 18.3. El derecho a la libertad de residencia y circulación y el derecho a entrar y salir libremente de España, artículo 19. El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos e ideas, artículo 21a. También el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión, artículo 21d. El secuestro de las publicaciones y grabaciones y de otros medios de información, artículo 20.5. El derecho de reunión pacífica y sin armas, artículo 21. El derecho de huelga, artículo 28.2, y
el derecho a adoptar por parte de los trabajadores y empresarios medidas de conflicto colectivo. Artículo 37.2. En el estado de sitio se pueden suspender exactamente los mismos derechos que en el estado de excepción, pero además se pueden suspender también los derechos proclamados en el artículo 17.3 de la Constitución. Es decir, si se declara el estado de sitio, se te puede privar del derecho a ser informado de manera inmediata de tus derechos y de las razones por las que se te detiene. También te podrían obligar a declarar y te podrían privar del derecho que te garantiza la Constitución, que es el derecho de asistencia de abogado, es decir, podrían privarte de tu derecho a la asistencia letrada. Y ahora que hayamos entendido la suspensión general de los derechos y libertades, vamos a ponerlo en práctica con dos preguntas de exámenes oficiales. Pregunta número 1. Dice: Constitución española, en caso de que se declare el estado de excepción, ¿qué derecho podrá ser suspendido? Opción A: el derecho a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Pues bien, este derecho solo se puede suspender si se declara el estado de sitio. Y me están preguntando por los derechos que se pueden suspender si se declara el estado de excepción. Opción A la descarto, porque solo se puede suspender este derecho si se declara el estado de sitio. El derecho de sindicación, pues bien, el derecho a sindicación viene regulado en el artículo 28 de la Constitución. No es uno de los derechos que hemos visto a la hora de analizar nuestro esquema. Por tanto, el derecho de sindicación no se puede suspender tanto si se declara el estado de excepción como si se declara el estado de sitio. Es un derecho que no se puede suspender. Opción C: el derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Este derecho lo tenemos en el artículo 21d. Por tanto, es uno de los derechos que se puede suspender tanto si se declara el estado de excepción como si se declara el estado de sitio. La opción correcta sería la opción C. Y la opción D dice el derecho de asociación. El derecho de asociación viene regulado en el artículo 22 de la Constitución. Por tanto, tampoco es uno de los derechos que hemos visto en nuestro esquema. Así que, si se declara el estado de alarma o el estado de excepción o el estado de sitio, no se puede suspender el derecho de asociación. Y la pregunta número 2, que dice: Constitución española, el estado de sitio ha de ser declarado, o sea, nos está preguntando por quién declara el estado de sitio. El estado de sitio, en el ejemplo que os puse, en el truquito, era la situación más peligrosa de todas. Por tanto, la participación del Congreso de los Diputados era la más alta, era cuando más participación tenía. Por tanto, si nos vamos a las opciones de respuesta, la opción A dice el Gobierno, a propuesta del Congreso y del Senado. Opción B, el Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados. Y la opción C, fijaros lo que dice: estado de sitio, mayor peligrosidad, mayor participación del Congreso. Por tanto, ¿quién lo declara? El Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. Esa sería la opción correcta. Y la opción D dice el Rey, a propuesta del Gobierno. Pues nada, espero que te haya gustado esta explicación de la suspensión general de los derechos y libertades y nos vemos próximamente con más explicaciones en el siguiente vídeo.